Muy buenas noches a todos. Qué gusto me da saludarlos. Este es el último lunes de marzo, estamos a 28 y hoy, como siempre, queremos presentarles un tema de alto interés social. Vamos a hablar de la revocación de mandato, este ejercicio democrático que se realizará el próximo 10 de abril. Soy Jonás, servidor de ustedes, a través de Canal 10 Quiero TV. Tengo una mesa de invitados selectos para abordar el tema, porque vaya que hay controversia y hay una enorme cantidad de dudas. No sabe cuántas veces me han preguntado, oye Jonás, ¿participamos o no? ¿Votamos a favor o en contra? ¿Qué hacemos? Hoy quisiera contribuir con ustedes a que queden muy claras las dudas y tengan una opinión ciudadana contundente para que decidan, como habitantes de este país, qué es lo que debe hacerse en esa jornada. Así que, antes de comenzar y presentarle a mis invitados, veamos todos juntos esta cápsula producida para el programa. El próximo domingo, 10 de abril, se realizará la consulta de revocación de mandato en México. Un referéndum que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el electorado del país, tanto en México como en el extranjero, decida si quiere que su gobierno continúe en el poder. La revocación de mandato se considerará como válida si participa al menos un 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Para el 18 de marzo de este año, la lista nominal estaba conformada por más de 93 millones de mexicanos, según datos del Instituto Nacional Electoral, por lo que se necesitarían más de 37 millones de votos a favor de la revocación. A finales del 2021, sobre la necesidad de la participación del 40% de la población, el presidente señaló: y es mi compromiso, además es una convicción de que aunque no se llegue al 40%, si pierdo, me voy. La decisión de realizar una revocación de mandato se tomó en marzo de 2019, cuando López Obrador firmó una carta dirigida al pueblo mexicano en la que establecía que en el 2021 se realizaría una consulta para preguntar a los ciudadanos si debería o no continuar con su mandato o renunciar. Sin embargo, el INE suspendió temporalmente esta consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto. Estrictamente, la consulta de revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana que fue publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021, previa aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en ese mismo mes, y que fue solicitado por un segmento de la población mexicana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del presidente de México a partir de la pérdida de confianza. Si bien el INE informó que no contaba con los recursos para realizar la consulta en marzo de este año, se informó que no se detectaron obstáculos para llevar a cabo dicha revocación de mandato el próximo 10 de abril. No hay focos rojos porque nosotros lo que hacemos es instalar casillas. Tenemos complicación cuando las casillas no se pueden instalar porque los ciudadanos nos estén rechazando la invitación que hacemos. Déjenme decirles que las zonas más difíciles para instalar una casilla no son las que se pensarían que tienen que ver con inseguridad, sino que son los barrios residenciales donde la gente no te abre la puerta. El INE cuenta con un presupuesto de poco más de 1.567 millones de pesos para la organización de la convocatoria para la votación de revocación de mandato. El costo inicial era de poco más de 3.830 millones de pesos, según cifras del INE. La institución electoral informó que aprobó la instalación de poco más de 57.500 casillas en todo México para la consulta que se realizará el 10 de abril. Según el INE, habrá suficientes papeletas para que los mexicanos inscritos en la lista nominal acudan a participar en este ejercicio, opinión que no comparte el presidente de la República. Va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla. Una casilla, ¿que no es una violación a la Constitución? Este lunes, 28 de marzo, el presidente López Obrador, durante su conferencia matutina sobre la instalación de las urnas y la forma en la que se dio a conocer su ubicación, señaló: hay que buscar los avisos estos, como Dora la exploradora.
Bueno, no puede uno dejar de reírse, es que es hilarante el tema. Bueno, vamos a dejar la controversia y la polémica y entremos a las opiniones fundadas, argumentadas. Le voy a decir quiénes me acompañan esta noche. Está pasando de izquierda a derecha el maestro Carlos Manuel Rodríguez, que es el vocal ejecutivo del INE en Jalisco. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. También está con nosotros la doctora Mónica Montaño. Ella es politóloga y además encabeza el Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Buenas tardes. Bien, está con nosotros también el diputado Hamlet García Almaguer. Él es miembro de la fracción de Morena, forma parte, entre otras, de las comisiones de puntos constitucionales y entiendo que también ha representado a Morena en el Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos, tomo asiento y déjeme recordarle que el tema tiene que ver necesariamente con la revocación de mandato, lo que esto significa, por qué es importante, a qué se debe su funcionamiento histórico, porque será la primera vez que lo tengamos. Y si me permiten, señores, le voy a dar la primera voz, la oportunidad a nuestra invitada mujer, la doctora Mónica Montaño. Platíquenos de la revocación de mandato, cómo se valora, cómo debemos encuadrarla. Yo quisiera, no sé, doctora, si es posible, salirnos un poquito de la polémica, porque ha estado instalada en muchas ruedas de prensa del presidente y de repente como que perdemos la perspectiva, como ciudadanos, como interesados en estas herramientas de democracia directa. Sí, me parece muy buena tu idea y me da mucho gusto estar aquí con el diputado, con el licenciado del INE. Estoy muy contenta también contigo, claro. Gracias. Y bueno, si yo quisiera hacer un paso atrás para recordar nuestro sistema de gobierno, ¿no? O sea, ok, quizás no todos sabemos bien, pero vivimos en un país presidencialista donde el Ejecutivo es muy fuerte, mientras que en otros países, como Europa sobre todo, hay un parlamentarismo. El parlamentarismo nombra a los ejecutivos. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en los dos sistemas se necesita tener un control sobre el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en los parlamentarismos se tiene un control sobre el Ejecutivo a través de la mayoría de los partidos en el Congreso. Pero ¿qué es lo que pasa en los países presidencialistas como México, como la mayoría de las democracias latinoamericanas y Estados Unidos? Que tenemos un presidente con demasiadas funciones. Entonces, desde aquí quiero empezar el razonamiento. ¿Para qué serviría una revocación de mandato? ¿O para qué ha servido en otros países? Ha servido para poner un freno o un alto al presidente. Recordemos, por ejemplo, la votación de Pinochet, ¿no? ¿Se queda o se quite o lo quitamos? ¿La democracia o seguimos con este asunto? Se da en contextos donde no hay gobernabilidad, donde hay crisis de representación. Ahí es donde sirve una revocación que, bueno, implica quitar a un ejecutivo. Y sobre todo surge cuando hay un contexto muy polarizado donde la oposición quiere tener algo de respiro. Pero estamos en un contexto mexicano donde quien promueve esto no es la sociedad civil, no es la oposición, no es un descontento generalizado, ¿no? Sino que es el mismo presidente y que más que una revocación parecería una ratificación, ¿no? Creo que porque incluso la manera en que está formulada la pregunta y todo, no estamos hablando de un cambio realmente. Más bien me parece que en México está utilizado no para el objetivo por el que nació este mecanismo en los presidencialismos, sino simplemente pues como una particularidad, ¿no? Eso es lo que creo que se está viendo así en México y eso le quita un poco de la importancia que tendría este instrumento en unos países donde es realmente necesario. Doctora, déjeme preguntarle, y perdón que suene la interrupción para luego hablar con nuestros invitados. He escuchado yo dos posturas y me parece importante que nos detengamos un poquito así como a reflexionarlas. La primera en torno de este ejercicio de revocación, que no sería obligatoria para el presidente dado que la legislación que la respalda surge cuando él ya es presidente. Así que sea cual sea el resultado, el presidente no está obligado a acatarla. ¿Eso es cierto? Sí, pero además de que no está obligado a acatarla, si vemos las consecuencias, realmente las consecuencias no son tan graves en el contexto en el que estamos, porque en el caso de que ganara el quitarlo, quien tomaría las riendas del Ejecutivo pues sería el mismo presidente del Congreso, luego se haría una votación del mismo Congreso por quien lo supliría. Entonces, tal como tú dices, no había la obligatoriedad de hacerlo, no hay la necesidad política de hacerlo y tampoco habrá grandes consecuencias en caso de
Ok, no hay obligatoriedad legal y no hay obligación política, sencillamente por las condiciones. Y hay un segundo tema que me parece que se ha convertido en una suerte de leyenda urbana, que así comenzaron las dictaduras. Y dicen, Hugo Chávez hizo una revocación y luego se eternizó en el poder. También lo hizo Ortega en Nicaragua. ¿Qué tanto hay de certero en esto? Además, también introducen en ese club selecto a Evo Morales en Bolivia. Yo digo, bueno, de repente las redes sociales empiezan a meter en el río de la información muchas ideas que no se sustentan. No, pero al contrario, sí son casos que se dieron realmente, sí ellos lo promovieron, Evo Morales perdió al final y luego ya sabemos todo lo que sucedió, pero insisto, tenemos países en Latinoamérica tan fuertes, le damos tantos atributos, tanto poder al presidente, que, a ver, seamos honestos, ¿qué poder se va a poner, digamos, de pechito para que lo quiten, ¿no? El que hace eso no va con el objetivo de que lo quiten realmente o que lo evalúen. Va con el objetivo o de medir fuerzas, de mover estructura y quizás de hacer un precedente para luego poner a consideración otras cuestiones como lo de la reelección que pasó en estos casos. Entonces, usted como experta en ciencia política, ¿sí lo ve como una posibilidad? Posibilidad de que ya se eternice en el poder, no, porque tendría que hacer otra consulta igual o haría cualquier otro tipo de estrategia. Esta en específico yo no la veo tan con esos objetivos. Creo que los objetivos son más de medición de fuerzas y de distraernos de lo que está pasando en el país, ¿no? Porque, a ver, cuando hablábamos de Pinochet se hablaba de lo bueno y lo malo del gobierno para evaluar realmente. No se está hablando qué es lo malo del gobierno, qué es lo bueno, no se está sopesando con un ánimo de evaluar. No estamos hablando de los muertos periodistas, de los desaparecidos, del narco, ¿no? Estamos hablando de si se va a reelegir o si tenemos que ir a votar o no, desgraciadamente, ¿no? Es una distracción. Bien, vamos a regresar con usted, doctora Mónica Montaño. Diputado, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Evidentemente, mientras usted representa una voz representativa de Morena, bueno, por aquí la doctora en ciencia política tratará de darnos luz en ese sentido y la autoridad electoral nos explicará de qué se trata el ejercicio. Sobre el tema de hacer o no la revocación, déjeme preguntarle, y así muy llanamente, hasta con ingenuidad, que ese tipo de preguntas se me dan mucho a mi edad, diputado. ¿Es posible que haya un resultado que saque de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador? Yo la verdad lo veo prácticamente imposible, y no porque lo crea, sino porque todos los estudios de opinión nos indican que hay una mayoría de mexicanos consistentemente valorando y aprobando la tarea del presidente. ¿Qué dice un diputado de Morena para aprobar que se haga un ejercicio como este? Pues yo creo, Jonás, que como bien dices, la evaluación ciudadana es permanente y el presidente de la República es el segundo mandatario en el mundo con los índices de popularidad más elevados, está cerca del 70% de aprobación. Esto evidentemente pues es un gran respaldo a su ejercicio de gobierno. Recordar que acaba de entregar la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que va a servir a la megalópolis del Valle de México, integrada por la Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, el Estado de Morelos, Puebla, Tlaxcala, en donde residen más de 40 millones de habitantes del país. Entonces, esa evaluación pues se nota en las urnas, se nota también en el respaldo que hay en las redes sociales y en la voluntad popular que se expresa de muchas maneras. Yo creo que precisamente por eso la pregunta de pues, ¿para qué evaluamos si se queda o no se queda? Pues el señor está aprobado. Mira, el año pasado Morena ganó 11 de 15 gubernaturas y nuestros aliados del PT y Partido Verde ganaron otra, entonces fueron 12 de 15. Las encuestas indican que en este proceso electoral somos muy competitivos en las 6 que se juegan, vamos arriba en 5 y el estado de Aguascalientes, vecino aquí de Jalisco, es el que está más cerrado, pero con muy buenas perspectivas. Se refrendó la mayoría en el Congreso Federal, pero es importante que la ciudadanía pueda refrendar el apoyo a sus gobernantes o revocar su mandato en un ejercicio ciudadano. Y yo quisiera que fuéramos respetuosos de las 11 millones de personas, de ciudadanos, que plasmaron su firma para que este ejercicio fuera posible. Y además respetuosos de la Constitución, porque la revocación de mandato no es una ocurrencia, es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 34, fracción 9 de la Carta Magna, y que ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral en su sala superior.
Bien, el respeto ese está garantizado, diputado, porque en esta mesa usted no va a escuchar, ni nadie entre nuestros televidentes, que hablemos en contra del ejercicio. Más bien que podamos cuestionar el gasto que se va a hacer y que es millonario, el esfuerzo que se está haciendo por parte de muchísimos ciudadanos a lo largo y ancho del país, con un resultado que es ampliamente previsto. Por eso la pregunta de cómo se evalúa. Alguien en alguna ocasión, no muy lejana en el tiempo, quizás un par de meses atrás, me decía, Jonás, y le estoy hablando en las redes sociales, este ejercicio de revocación no es importante para el presidente Andrés Manuel, es importante para el futuro, porque sentará las bases de que a los siguientes presidentes podamos aplicarles el ejercicio de revocación cada 3 años. Parece que sí, pero hay muchas condiciones que están establecidas en la ley. Por ejemplo, la cantidad de mexicanos que deben solicitarlo, respaldándolo con firmas y con identidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? No solo eso, Jonás, a mí me toca también ser secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Después de aprobar la reforma eléctrica, que hoy se instaló la Comisión de Puntos Constitucionales en sesión permanente, la gran discusión de este país va a ser qué hacemos con nuestro sistema democrático, porque tenemos un Instituto Nacional Electoral carísimo, donde sus consejeros ganan los salarios más altos del continente, y el punto es transformar a nuestras instituciones, pero además, en tu pregunta de revocación de mandato, nosotros vamos a impulsar que también los gobernadores de los estados puedan ser revocados, que este ejercicio se pueda realizar cada 3 años en las entidades federativas. Tenemos muchos gobernadores, exgobernadores que están presos por casos de corrupción, otros que están prófugos de la justicia, y me parece que es importante que los ciudadanos tengan esa posibilidad de evaluar. En este momento no se puede, diputado. En este momento es solo el presidente de la República. Y bueno, antes de darle la palabra, maestro, aprovechando que está usted aquí, porque no solamente integra la Comisión de Puntos Electorales, sino también la Comisión Político-Electoral para una reforma electoral. ¿Es posible que tengamos pronto una reforma electoral? Ahora sí que surgiendo de la Cámara de Diputados hablamos de otra cosa. Claro, yo calculo que la reforma eléctrica, que es ahora el tema primordial para la nación, donde quedan claras las posturas de quienes estamos del lado de la nación y de una plataforma que proteja el patrimonio de los mexicanos, y quienes están del lado de las empresas transnacionales que se han dedicado a explotar la riqueza de este país y llevarse las ganancias a otros lugares. Pasando esa discusión, que yo espero que termine antes de que finalice el periodo de sesiones del 30 de abril, en el siguiente periodo muy probablemente ya iniciaremos la discusión de la reforma político-electoral y vendrán grandes temas de discusión para nuestro Estado y para nuestro país. Bueno, aquí introduje la cuña, perdón. Ahí lo estaremos molestando, diputado, claro, para que nos platique cómo va. Maestro Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo del INE en Jalisco, a usted le toca organizar, instalar casillas, capacitar personal, pues prepararse para todo lo que es la jornada del 10 de abril. A ver, Jonás, primeramente te quiero decir muchas gracias y felicidades por organizar este foro. Saludo con respeto a la doctora Mónica. Saludo también aquí al diputado federal Hamlet. Me da mucho gusto estar en esta mesa. Gracias. Y bueno, de entrada me parece muy pertinente como integrante de la autoridad electoral, integrante del Instituto Nacional Electoral, hacer una invitación a toda la ciudadanía para que participe en este proceso, en esta jornada de revocación de mandato que tendremos el próximo día 10 de abril. Invitarlos para que lo hagan de manera libre, que lo hagan de manera reflexiva, pensando en la trascendencia de su respuesta. Que lo hagan sin coacción y que se dé una presencia en las mesas directivas de casilla, una presencia sin acarreos. Hay que recordarles a los beneficiarios de los programas sociales que independientemente de que participen y en qué sentido participen, pues esos beneficios sociales ya están consignados por la ley. Eso se los entrega el Estado, no el presidente de la República, y que esto no los condicione para participar en el proceso de revocación de mandato. Que lo hagan con absoluta libertad y como auténticos ciudadanos. Si lo hacen bajo otras motivaciones o bajo la coacción y la presión del acarreo de militantes de partidos o funcionarios de partido o del gobierno, se trataría de un ejercicio que estaría pervertido, no sería un ejercicio ciudadano auténtico.
A mí me parece importante decir que para que haya una reforma electoral se requiere la reforma a la Constitución y se requiere una votación que tenga las 2/3 partes de los integrantes del órgano legislativo. Entonces, esto estaría por verse, porque tiene que analizarse primero si lo que se pretende es modificar por modificar y lograr una institución que esté a modo del gobierno, pues me parece que no sería saludable para Hablamos los del INE, mexicanos. Hablamos del INE. Quiero decir que el Instituto Nacional Electoral actualmente es una institución del Estado mexicano que ha sido un puntal y ha sido un eje del crecimiento democrático que ha habido en nuestro país. De tal manera que la ciudadanía se identifica con el INE. Tan es así que en la práctica, déjenme platicarles, en la práctica hemos tenido una extraordinaria respuesta de la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla. Y nos queda claro que esta postura de la ciudadanía de asumir estas responsabilidades y dedicarle al país este 10 de abril, de dedicarle estas horas de trabajo, lo hacen en función de apoyo al Instituto Nacional Electoral. También quiero señalar que esta reforma a la Constitución que dio lugar a la revocación de mandato surge en el presente régimen, surge en el año 2019. La ley secundaria surgió el 14 de septiembre del año pasado. Quiero señalar que los apoyos ciudadanos que fueron presentados para que procediese la solicitud de la revocación de mandato, quiero decirle que ahí encontramos acciones muy extrañas. Encontramos apoyos que correspondían a fallecidos. Y luego hicimos también un muestreo de los 3 millones de apoyos que por ahí se presentaron, de tal manera que en un 25% de la muestra se encontró que los domicilios no correspondían a los domicilios que nos fueron entregados al Instituto Nacional Electoral. Ese 75-76% de los apoyos que sí procedieron, porque sí los encontramos, resulta que el 25% de ese muestreo, esa muestra aleatoria y además con una metodología estadística, nos encontramos que ese 25% de los que sí encontraron no habían colocado ni su huella ni su firma. Bien, ¿esto qué indica? Que es importante que un órgano como el Instituto Nacional Electoral sea la institución autónoma que pueda regular este tipo de procesos democráticos, sean de democracia semidirecta, directa o las propias elecciones constitucionales. ¿Por qué? Sí, maestro. Perdóneme que Adelante. me interrumpa porque tengo que hacer una pausa, ya me lo están indicando en producción. Nos quedamos con los 2 mensajes que usted nos da. Se encontraron irregularidades en la reunión de firmas que solicitaron el ejercicio de revocación, sin embargo se reunieron las suficientes, tanto es así que se está llevando a cabo. Y el otro apunte que usted nos hace, que hay un apoyo ciudadano para el Instituto Nacional Electoral para hacer este ejercicio. Regresaremos con el diputado Hamlet García, con la doctora Mónica Montaño, con usted, maestro Carlos Manuel Rodríguez. Denme un minutito. No tardamos nada en que pase este corte y ya estoy de vuelta. Estamos de regreso, nosotros decimos, en una mesa que, déjeme decirle, a mí me parece harto interesante. Me acompañan el diputado García Almaguer, Hamlet, de pronto se me iba su nombre, se lo iba a cambiar, mejor haberme hecho la pausa. La doctora Mónica Montaño del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara, el maestro Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo del INE. Déjenme retomar porque me gustaría que habláramos también de esto que se convirtió en una controversia, que es igual que la instalación de casillas, que es igual que el uso de recursos, que es igual que lo es costoso el INE.
que no le veo solución pronta. Estoy hablando del tema de que se publica un decreto por parte de la Cámara de Diputados para que se libere a todas las autoridades que quieran promover la revocación de mandato y que aparentemente eso podría ser revertido por la Suprema Corte. No existe eso todavía, pero podría suceder. Por favor, lleguemos a un aterrizaje sobre lo que sí va a suceder el 10 de abril. No se van a aumentar en el número de casillas, maestro. No va a haber manera, porque simplemente los medios no lo permiten. Y el proceso que hemos seguido, pues ya está cumpliéndose. Porque Tal además, es así que el día 10 de abril, pues tendrán que instalarse las casillas autorizadas por los consejos distritales. hay un detalle que me parece importante para conocimiento de la gente. No es nada más llegar y poner una No, mesa. por supuesto que no. Se requiere gente capacitada. Por supuesto, tienen que ser funcionarios insaculados, sorteados, que en este caso fueron los designados, los nacidos en el mes de mayo y junio, cuyo apellido empieza con la B labial, todo un procedimiento que es muy riguroso para poder garantizar la imparcialidad en el ejercicio de las tareas de los funcionarios de casilla. Entonces, tenemos que llevar a cabo tareas de capacitación. Ya tenemos notificados al 93% de los ciudadanos que fueron designados como funcionarios de casilla. Es decir, vamos muy avanzados en este trabajo. Y además yo quiero reiterar algo que es muy importante. Este domingo, 10 de abril, la ciudadanía tiene la oportunidad de ejercer su derecho político para manifestarse y expresar su voluntad. ¿Para qué efectos? Uno, para el efecto de que se revoque el ejercicio de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque no está de acuerdo, porque le perdió la confianza, porque sus acciones de gobierno no le convencen, porque los programas que ha utilizado, la verdad, no han ido a resolver la gran problemática de la ciudadanía, o por otra parte, manifestar que aquellos ciudadanos que estén convencidos con el ejercicio de gobierno del presidente de la República, que continúa con su mandato, pero hasta que concluya su encargo. Su encargo concluye en el 2024. Entonces, invitamos a la ciudadanía para que participe, manifieste su decisión y cruce el recuadro correspondiente. Y ya el Instituto Nacional Electoral, dentro de sus funciones, será el responsable de hacer los cómputos de esta participación ciudadana. Que tenga la seguridad todos los ciudadanos que este ejercicio de revocación de mandato lo está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral de manera pulcra, transparente, con certidumbre y garantizando el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, en este caso, de los que ejercen o ejercerán su derecho en este proceso de revocación de mandato. Y hay que decir otra cosa. En ocasiones, me parece que estos ejercicios de revocación de mandato se llevan a cabo no ante una necesidad, ante la existencia de un mandatario que, la verdad, no puede con las tareas o qué sé yo, sino con el propósito de engrandecer la imagen del mandatario. Y esto implicaría la banalización de la participación electoral de los ciudadanos. Banalización. Muy bien, maestro. Diputado Hamlet García, déjeme darle la voz simplemente y manifiesto para que usted dé evidentemente su postura, pero me queda claro que en la inconformidad que están manifestando no va a haber ya ningún cambio, simplemente porque los recursos no lo permiten y el más importante ni siquiera es el dinero, es el tiempo. ¿Qué está proyectando Morena para después del 10 de abril? Porque usted y yo sabemos, de hecho yo creo que todos sabemos que el resultado pues está más que cantado, ¿no? Dicen más cantado que las mañanitas. El resultado total de la revocación pues va a arrojar que el presidente siga en su función hasta el último día del mandato. Después de eso, ¿ustedes irán otra vez a tribunales a demandar que el INE no cumplió con lo que le tocaba? Es mi pregunta. Hay controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que están en trámite. Y nosotros somos respetuosos de este ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que no me parece correcto es desdeñar un acuerdo dictado por un señor ministro de la Suprema Corte, con el que nosotros, pues, evidentemente coincidimos. El que nos acaba de presentar. Por supuesto. Claro.
Y además estamos a la espera de lo que ocurra con la acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN, de las controversias constitucionales que están en trámite. Y sobre tu pregunta hace algunos momentos del decreto interpretativo, Sí. pues decirles a todas las personas que las salas del Tribunal Electoral, conforme al artículo 99 de la Constitución, solamente tienen facultades para inaplicar normas a un caso concreto, particular. La única instancia en este país que puede determinar la invalidez de una norma es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no nada más con una victoria de 6-5 votos, que sería una mayoría porque está integrado por 11 ministras y ministros, sino por una mayoría calificada, ahí sí, no de los presentes, de los integrantes, de 8 ministras y ministros de la Corte. O sea, tendría que haber 8 votos a favor de eliminar el decreto o de dejar inválido el decreto del Congreso para que todos los funcionarios puedan libremente, sin violentar la veda electoral, hacer publicidad de la revocación de mandato. Mientras tanto es vigente. Cosa que sigue, digo, ya nos quedan muy pocos días. ¿Quiere decir algo, Sí, maestro? Lo veo muy interesado. Por supuesto. La verdad que este decreto no tiene ninguna validez. Es norma vigente. Es decir, es norma vigente. Pero salió del Congreso. Por eso, Está pero, publicado en el pero Diario no tiene ninguna validez. No porque- tiene facultades para porque esto determinar qué es válido y qué no. Esto implica, es más, parece una acción tramposa, porque esto implica, y voy a poner un ejemplo futbolístico, que a la mitad del partido quieran cambiar las reglas. Pues no, eso no es posible. Respete a la Suprema Corte. Y además, otra cosa muy importante, que en este decreto lo que hace es interpretar, supuestamente, pero no, están legislando de una manera en que Bueno, el vocal no es autoridad a mitad para del determinar camino de la revocación del mandato están cambiando reglas. Eso no es Lo que pasa es que ahora el INE se cree también juez y Suprema Eso Corte no de es Justicia. posible. Entonces, ellos nada más son una autoridad administrativa, Me queda no son claro jueces. que la controversia existe, tanto así que el Consejo General, en una de sus comisiones, le ordena al presidente retirar toda la publicidad de su rueda de prensa Por mañanera del supuesto. 21 de marzo, que el presidente no lo ha hecho. Pero finalmente eso me habla pues de la controversia que hay. Perdón, nos quedan unos poquitos minutos, me gustaría darle la voz a la doctora Mónica Montaño. Doctora, pues su opinión sobre esto que estamos viendo en la mesa, está pasando todos los días. Exacto. En todos los escenarios públicos, en las opiniones de quienes son militantes de municipios y quienes ostentan los cargos más altos, tanto en el INE como en Morena. Sí, pues yo solo, ya para concluir, volver a llamar esa reflexión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? No me contestaron mi pregunta de quiénes fueron los que, o cuál era el mensaje que se les pidió a las personas a las que se les pidió la firma. Creo que desde ahí, nosotros desde la ciencia política podemos analizar si realmente se trata de un ejercicio de evaluación o solo de apoyo, ¿no? De referéndum, de refrendar, que no está mal tampoco, ¿no? Solo hay que decirle lo que es. Y eso como primer punto. En segundo punto, que el debate y el discurso está muy enfocado a pues hablar de la autoridad electoral. Pareciera que ahí están los contrincantes, más allá de que una oposición, ¿no? Y creo que eso es muy, muy chistoso, porque si no es López Obrador, ¿quién sería? Porque también en la oposición no es que haya nadie, no es que estén organizados. Realmente estamos hablando de un ejercicio donde lo que no se busca para nada suplir al que está, ¿no? Porque no hay las condiciones ni políticas ni de la oposición para pensar en alguien que lo pueda sustituir, ni tampoco el debate. Nadie está hablando de lo bueno o lo malo del gobierno, ni hacia dónde vamos, ¿no? Entonces sí, a mí me decepciona mucho el toque que se le ha dado a la participación ciudadana, y vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque a lo que estoy viendo aquí pareciera que las consecuencias es de luego pues seguir haciendo denuncias hacia la autoridad electoral. ¿Ese es el objetivo de la revocación? Habrá que verlo, ¿no? Nos quedan un par de minutos, si me permiten les daría pues, sus 55 segundos a cada uno. Diputado, por favor, un mensaje sobre todo a los televidentes, a sus electores en el distrito de San Pedro Tlaquepaque, del cual usted es representante popular. Bueno, yo soy plurinominal Sí. de la circunscripción. Me registraron en Tlaquepaque, viví en Guadalajara muchos años, pero bien. El INE no tiene facultades para inaplicar una norma. Eso solamente le corresponde a los jueces y en este país a las salas regionales y superior del tribunal en casos concretos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una declaratoria general de invalidez por 8 votos. Nosotros vamos a ir adelante con el ejercicio de la revocación de mandato y los invito a que este 10 de abril, a pesar de todos estos obstáculos, a pesar de que tengan que caminar horas,
busquen su casilla y por favor participen. Muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Maestro Carlos Manuel Rodríguez. Bueno, yo aquí reitero lo que siempre he dicho, hacer una invitación general a toda la ciudadanía para que participe de manera consciente, informada en este proceso de revocación de mandato. Que lo haga conociendo cuál es la trascendencia de su participación y, por supuesto, que entienda que lo que estará haciendo es el ejercicio de un derecho ciudadano que le ha sido reconocido, participar en un ejercicio de revocación de mandato. Maestro Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo del INE, muy agradecido por su tiempo. Doctora Mónica Montaño, gracias, espero que pronto nos volvamos a encontrar. Sí. Diputado Hamlet García, que no sea despedida, sino debut y varias otras visitas. Aquí vamos a estar, muchas gracias. Gracias. Doctora, vocal. Y sobre todo a ustedes, muchas gracias. Les deseo una excelente noche y quiero irme con el convencimiento de que este espacio de una hora ha servido para darles luz en lo que ustedes están preguntándose en torno de la revocación de mandato que tiene lugar el próximo 10 de abril. Una excelente noche. Hasta la próxima. Bien, estamos de regreso y nosotros decimos esta noche de lunes 28 de marzo. Bueno, tenemos, o mejor dicho, déjeme ser un poquito más pausado, tengo mucha prisa por regresarle la voz a mis invitados porque hay tantos temas de los cuales hablar. Maestro Carlos Manuel Rodríguez, le corté la palabra, la inspiración diríamos. Me gustaría que cierre usted su idea y también nos platique, sobre todo para conocimiento de nuestros televidentes en Jalisco, porque hay una crítica puntual, la mostrábamos al iniciar el programa. El presidente dice, pues es que hay que hacer una búsqueda como Dora la Exploradora. Cuéntenos cuántas casillas va a haber, dónde van a estar instaladas y sobre todo, dónde puede el ciudadano común revisar en dónde tendría que ir a hacer su ejercicio. A ver, concluyo mi expresión en el sentido de que la ciudadanía reconoce la importancia de que exista una institución autónoma del gobierno y que no obedezca consignas del gobierno para la organización de los procesos electorales o procesos democráticos. De lo contrario, sería un retroceso como de 40 años en nuestro país. El día 10 de abril estarán instaladas más de 450,000 mesas directivas de casilla. ¿En todo el país? En todo el país. Aquí en Jalisco, no, 54,700. Será la tercera parte de las que ameritaba. 54,700 en el país. Aquí en Jalisco, 3,782 mesas directivas de casilla. Y está garantizado para todo ciudadano o ciudadana en el país que quiera participar en esta jornada de revocación de mandato, está asegurada su papeleta ahí en la casilla que le corresponda. ¿Cuál es la casilla que le habrá de corresponder? El ciudadano tendrá que hacer una operación muy sencilla. En este momento la podemos hacer. Y me da la impresión que al presidente de la República no lo informan bien. Desde el pasado sábado está abierta al público esta aplicación para que la ciudadanía pueda ubicar la casilla, el domicilio donde le corresponde votar. Basta entrar a internet y buscar esa aplicación, la de Encuentra tu casilla o Busca tu casilla. Le ponemos ahí el link en la entidad, que es Jalisco, sí, y luego el número de sección que aparece en su credencial para votar. Y no será necesaria la intervención de Dora la Exploradora para encontrar esta información, y ahí está publicada y está ahí a la mano de todos los ciudadanos. Bueno, perdón que lo interrumpa, amigos que nos están viendo, mire, aquí tengo mi celular, sí pagué la mensualidad, entonces sí tengo datos, ubica tu casilla, es ubicatucasilla.ine.mx, inmediatamente me aparece aquí el link, aparece todas las entidades, le da uno a Jalisco, en el caso de aquí de Jalisco, si ustedes nos están viendo en otra entidad, ahí aparece, y efectivamente hay un recuadro donde dice sección. No traigo conmigo ahora mi credencial para votar, pero supongo que poniendo el número de sección ya aparece la ubicación, es así. Yo traigo una búsqueda, Jonás. Por favor, sí. Sí, muchas gracias. Pues primero, 3 mentiras de parte del vocal del INE. La primera, que se necesitan 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Falso. Para la reforma electoral.
es 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión, no de los integrantes. Segunda, que el presidente de la República exagera. Y tercera, que no le informamos bien. Hicimos una búsqueda y aquí está. Sección... ¿Cuál va a desmentir primero, diputado? Sección 2009, aquí en el estado de Jalisco. Ah, ya. ¿Ok? Aquí está. Buscábamos si que... nos ayuda, si está viendo alguna cámara. Acá Ok. está, ¿no? ¿Usted hizo ese ejercicio? Sí, yo lo esta hice antes de venir para acá. Una impresión, Jalisco, Sección 2009 es 2009. su casilla, Correcto. su sección. La sección. Y pues le aparece el domicilio. Buscábamos que los votantes de Girosto, aquí en el estado de Jalisco, pudieran tener una casilla en donde votar. Pues sí es un ejercicio como el de Dora la Exploradora, porque van a tener que caminar casi 7 horas para llegar a Zapotán y poder ejercer su derecho al voto. Hay más de 300 comunidades rurales en el estado de Jalisco que no tienen dónde ejercer su sufragio en la jornada de revocación. Perdón, diputado, no nos retire a la cartulina para poder verla, que nuestros televidentes la tengan en mente. Usted nos está mostrando el municipio de Limón, ¿es correcto? Es Villa Purificación. Villa Purificación. Esto está hacia el rumbo de Costa Norte. Sí. Ok, entonces en teoría, esta persona que De es la sección 2009, de que la vive en población- Girosto, tiene que ir hasta Zapotán y caminar 7 horas para llegar a votar. Es peor que lo de Dora la Exploradora. Este es un fraude a la Constitución de parte del INE. Ok, va. Entiendo perfectamente lo que usted nos está diciendo y sin afán de decir quién lleva la razón, porque finalmente son las condiciones. Hay menos casillas que en una elección ordinaria, ¿verdad? Sí, Ok. y no entendemos por qué. Bueno, sin dejar fuera de los comentarios a la doctora, ¿por qué? ¿Por qué hay menos casillas, maestra? Bueno, muy sencillo. Porque el representante del Ejecutivo Federal no cumplió con su función como jefe del Estado mexicano para poder garantizar que una institución como el INE tuviera los recursos suficientes para que se cumpliera con la ley, que es instalar el total de mesas directivas de casilla que se instalaron en la pasada elección constitucional. Otra vez falso. Y esto llevó una ruta un tanto conflictiva en la que ¿Cómo no? tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia, que dijo: INE, finalmente puedes colocar el número de casillas con los recursos que tienes. Y además otra cosa, blindó a los funcionarios de la institución para que no ejercieran acciones represivas para sancionarlos, para quebrantar su libertad. De tal manera que también los blindó. ¿Por qué? Porque vimos en este proceso que han echado mano de todas las instituciones represoras para quebrantar a quienes toman decisiones en el Instituto Nacional Electoral. Algo nunca visto. Así que lo que puedo decir es que no otorgaron los recursos y el INE está haciendo lo máximo para poder instalar mesas directivas de casilla, garantizando que todos los ciudadanos que tengan el interés de participar en este proceso de revocación de mandato puedan hacerlo. Y ahí están distribuidas en todo el país y en todo el estado. Bueno, si me permite, diputado. Sí, claro. Me gustaría escuchar la opinión de la doctora Mónica Montaño, digamos como una voz neutra en este caso. Evidentemente el diputado, que forma parte de la bancada de Morena, tiene una postura bastante clara, ya la expuso. El funcionario del Instituto Nacional Electoral también tiene la propia, pero quienes no formamos parte ni del INE ni de ningún partido, doctora, pues ¿cómo vemos esto? Porque a mí me queda claro que el ejercicio de revocación nos va a costar como 1.500 millones de pesos, haciendo una presentación de una cifra cerrada. Sí, pues si te fijas en las palabras que usaste, ¿no? Que yo dijera una visión neutra. Eso me preocupa, porque pareciera que los contrincantes son el gobierno y el INE. No estamos viendo a los ciudadanos aquí en la discusión, ¿no? Pareciera que lo que traen ahora a mostrar es críticas a dónde se instalan las casillas o críticas de presupuesto, pero creo que estamos perdiendo, como lo dije al principio, el objetivo central que debería tener una revocación de mandato, ¿no? Que sería elegir seguir con un buen gobierno o elegir cambiarlo. Y eso es lo que está presente tanto aquí como en muchos foros, ¿no? Entonces yo sí quisiera decir a los ciudadanos, porque por eso están confundidos, por eso te preguntan, ¿voto, no voto, voy, no voy?
voy, no voy, porque no se ve que el espíritu sea realmente ciudadano, sea realmente de la gente, que nos importe aquí la gente. Nadie está hablando más que de que si va a caminar tanto o si, etcétera. Y por eso quisiera hacer esta reflexión, ¿no? Al decir de que normalmente las revocaciones o los referéndums se mueven para hacer contrapeso a un poder muy fuerte, y lo que estamos viendo ahora es que quien lo promueve es el mismo gobierno, y como ya dijiste, claro que es respetable también de las más de 61,000 personas que recabaron las firmas. Pues yo quisiera preguntar, ¿no? También, ¿qué se le dijo a la gente para que firmara? Porque bueno, desde el observatorio con la maestra Laura Aritmética estamos haciendo una investigación de cuando la asociación civil empezó a buscar las firmas para apoyar esto, ya estaba sesgada con la palabra que siga la democracia o que se quede, ¿no? Algo así. Eso en unos ejercicios de otros países normalmente tendrían que ser dos opuestos, los que dicen que se queden, los que dicen que se vaya. Y entonces esto no se está viendo, solo estamos viendo pues un interés por hacer quedar mal a la autoridad electoral o de hacer quedar mal a alguien, menos a que los ciudadanos se pregunten si esto les va a ayudar a ellos para ser mejores ciudadanos, para cambiar la política del país y para tener mejores políticos. Eso me preocupa. Diputado, le doy la palabra. Gracias. Déjeme puntualizar algo que también me pareció importante de la exposición del maestro Carlos Manuel Rodríguez, porque a mí también me llamó mucho la atención. Yo no sé si son militantes de Morena, no lo puedo acreditar, pero de que simpatizan con la causa sí, y están diciendo, participa en la revocación para que no nos quiten las pensiones. Y dije, pues eso no es cierto, ya hay una reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados que garantiza la distribución de las becas para estudiantes, del apoyo a los que no estudian ni trabajan y sobre todo para nuestros adultos mayores. La revocación de mandato no define eso. Digo, lo apunto porque me ha parecido tramposo que lo expongan así. Creo que más bien deberían decir, participa porque es tu derecho ciudadano, me parece. Pero usted tiene su opinión. Pues no tengo conocimiento de esas denuncias, pero si tú las conoces, te invito a que no son denuncias, simplemente está sucediendo. Bueno, cualquier ciudadano que tenga una queja al respecto, el propio vocal que hace la invitación puede acudir a la Fiscalía para Delitos Electorales para denunciar este tipo de hechos. Decirles que el compromiso de Morena es precisamente cambiar la forma de pensar en este tipo de beneficios. En los sistemas neoliberales, en los sexenios anteriores, se les llamaba programas sociales. Esto siempre tiene una especie de tufo clientelar. Nosotros hablamos de derechos sociales y por eso llevamos a la Constitución este tipo de beneficios para que ya no dependa de quién está en el gobierno. Entonces, ese compromiso es el que tenemos desde el partido. Lo mismo que hicimos el 19 de diciembre del 2019 como consejero suplente ante el INE de parte del Poder Legislativo. Acompañé a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, a entregar un cheque por 547 millones de pesos para poder devolver recursos para comprar vacunas para el pueblo de México. A un costo de $1 por vacuna, pues esto alcanzaría para comprar millones de vacunas para vacunar a la población total del estado de Jalisco. Déjeme puntualizar, diputado, perdón que lo interrumpa para nuestros televidentes. Este recurso salió del partido, ¿de acuerdo con Correcto, de las cuentas del partido. De las prerrogativas entregadas a Morena, ustedes fueron a regresarlo. Ok, regresando. Porque nosotros buscamos una democracia más barata. No solamente es bajarle el salario a Lorenzo y a Ciro, que ganan 300,000 pesos al mes. Es también reducir perdón, los diputado, beneficios. lo vuelvo a interrumpir. Sí. Es que quizá muchos de nuestros televidentes dicen, ¿quién es Lorenzo? Los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Moya. Sí. Okay. También nosotros hacemos un esfuerzo y por eso devolvemos el 50% de nuestras prerrogativas, 800 millones el año pasado. No nos permitieron devolver los recursos, entonces se hizo una reforma para que ya se pudiera realizar. Pero bien, te quiero entregar, Jonás, una primicia. Esta es una resolución de un recurso de queja de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que entierra el supuesto argumento que acaba de vertir el vocal ejecutivo, y quisiera también mostrarles acá la cartulina, si me lo permiten. Es falso que la Suprema Corte esté conforme con el número de casillas que se van a instalar. Le ordena en este recurso de queja, en este incidente, en esta resolución, revocar todas sus determinaciones sobre el número de casillas que se van a instalar, porque esto viola la suspensión que determinó el ministro González Alcántara Carrancá. Y aquí yo quisiera preguntarle al vocal ejecutivo
si se va a tirar al vacío a desacatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, o qué va a hacer el INE para poder establecer más casillas dentro del estado de Jalisco. Pero no es cierto que la Suprema Corte esté conforme con que haya menos casillas. ¿Esto cuándo se expide, diputado? Ahí tienes el documento, es del 10 de marzo, pero se notificó recientemente a todas las autoridades. Ok, del 10 de marzo recientemente, estamos al día 28. Correcto. Pongamos usted, digamos, del día 17, el día de la fecha de notificación. ¿Habrá tiempo para que se reponga todo eso? Yo honestamente creo que es imposible. Pues tienen que contestarle a la Suprema Corte. También mintieron ante la Corte cuando manifestaron que tenían 2,000 millones para el ejercicio de revocación y después salieron con que eran 1,500. Se les perdieron 500 millones de pesos en el INE. Y decirles que en la consulta de expresidentes que se realizó el año pasado, con 500 millones instalaron 50,000 casillas y ahora con 1,500 o 2,000 millones, dependiendo si consideramos lo que le dijeron a la Corte o lo que le dicen a los medios, pues están instalando el mismo número de casillas. Con esos 2,000 millones les alcanzaba evidentemente para instalar 160,000 casillas y que los ciudadanos de Girosto, por ejemplo, pudieran acudir a votar en su centro de población y no tengan que caminar 7 horas para ejercer el sufragio. No es un tema partidista. Aquí lo que estamos defendiendo es el derecho a votar de los ciudadanos, no de Zapopan y de Guadalajara, de las comunidades rurales de este estado, porque si no hay un acto de discriminación. Esto imposibilita que los pobres de este estado, las personas que viven en zonas rurales, puedan ejercer su sufragio el 10 de abril. ¿Y si se van caminando? Digo, ¿no tienen carro? Pues yo creo que muchas personas no tienen carro ahí. Digo, no conozco Girosto, diputado, pero ciertamente me cuesta trabajo creer que todos se muevan a pie. No, pero, no creo que todos, pero... Ok. Antes de que vayamos a pausa, vocal. Lo que yo escucho es la reiteración de expresiones falsas, realmente, y en las cuales se repite de manera mecánica lo que son manifestaciones de sus propios líderes, la verdad, o sea, ya mecánicamente las vienen expresando. Yo esta resolución a la que se refiere el señor diputado, bueno, pues ya que nos notifiquen oficialmente, yo quiero decir que faltan prácticamente como 13 días para llegar al 10 de abril, de tal manera que, pues, es un cortísimo tiempo. Entonces yo esperaré que pero nos notifiquen. ¿La va a cumplir o no? Pero la verdad es que son expresiones que no tienen luego mayor sustento, como otras, ¿no? En la práctica lo que va a pasar es que va a ser imposible que instalen más casillas y posteriormente alguna autoridad electoral podría aplicar una sanción. Eso es lo que pasaría en la vida real, ¿cierto? No lo sé, porque no sé si esto sea verdad. Pues ahí está la resolución. Sí, ¿no? ok. Si me permiten, voy a hacer una pausa. Sí me gustaría que sobre todo contribuyamos, porque ese es el objetivo de mi invitación, a que nuestros televidentes tengan un poco más de claridad sobre el ejercicio. Me queda muy clara cuál es su postura, también la del maestro, pero en cuanto regresemos de este corte, que va a ser el último del programa, retomamos el punto, sobre todo sabiendo que ya hay un número delimitado de casillas, con las dificultades naturales, no para quienes viven en las zonas urbanas, sino para quienes viven en las zonas rurales, y cuáles son las posturas desde el presidente de la República hasta el resto de los miembros activos del Partido Morena. Regresamos rápidamente.